hermanos. Amén. Buenos días. Dándole gracias a Dios que el Señor nos haya escogido para esto. Sí, Señor. No existe otro privilegio, hermanos. No existe. No existe cuando nosotros nos ponemos siempre como andamos en Cristo, nos ponemos ahí, entonces podemos entender que no hay otro privilegio como este. Es que no lo hay, hermanos. Usted sabe lo que es servirle al que hizo el cielo y la tierra, el universo o los universos, como la gente quiere entenderlo. Es decir, esto es, no es de sentirse orgulloso, hermanos. Y que Dios nos haya escogido para esto. Sin jactancia. Exactamente, hermanos. Cuando el Señor nos pone a hablar de esto, hermanos, ojo que digo, cuando el Señor nos pone a hablar de esto, no es lo que yo quiera. No. Cuando Pablo aquí, ahora que leíamos que Pablo le dijo a los corintios, ustedes han probado lo que yo les hablo, lo han puesto a la par de lo que dice Pedro, lo han puesto a par de lo que dicen esos falsos apóstoles. Juan. Sí. Apocalipsis. Ajá. Cuando Pablo les dice esto, les está diciendo, ustedes tienen que ver lo que yo hablo. Es que yo no ando acusando a nadie, ni me pongo delante de nadie porque a mí me da la gana, ni pretendo ser más. Es que el que me pone como más es el Señor. Amén. Cuando Él me dio el Evangelio, me puso como más. ¿Por qué? Porque es el cierre total de la obra maestra del Señor. Entonces, hermanos, es un gusto. Saludamos a todas las naciones y les decimos que nosotros siempre estamos bendecidos y de igual forma ustedes también. Amén. Porque el sacrificio de la cruz no fue para los costarricenses, fue para toda la raza que Adán metió en el mundo, esa raza caída, pero que Cristo la levantó en la cruz del Calvario. Así es. Para ellos todo el mensaje. Amén. Estamos ubicados en San José, Costa Rica, de acueductos y alcantarillados 100 sur y 225 al este. Estamos aquí para servirles, hermanos. Amén. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Exactamente, todos los domingos a las 10. Si quiere venir a las 9 y tomarse un poco de café, también le hacemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, este evangelio del apóstol Pablo es que tiene una potencia, hermano, porque esta es la verdad de Dios. Este evangelio de Pablo, hermanos, usted lo compara con cualquiera. Es decir, usted nunca, hermanos, cuando lea al apóstol Pablo, usted va a encontrar condenación. Nunca la va a encontrar porque es que no existe. Él mismo lo dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así es. Ninguna. Y eso somos nosotros. Dios nos escogió para eso. Y nosotros somos partícipes de esa gloria. Por lo tanto, no hay ninguna condenación, hermanos. Hermanos, he venido hablando acerca del juicio que Dios le dio a la iglesia. El juicio que Dios le dio a la iglesia. Ahora nuestro hermano hablaba de un juicio. Ese es el juicio que Dios le dio a la iglesia. Cuando Pablo llega y dice, ustedes han probado lo que yo les hablo. Pablo le está diciendo, es que yo vengo a transmitirles un juicio que se hizo en la cruz del Calvario. Exacto. Lo que Pedro les está diciendo, lo que los apóstoles les están diciendo, le dice Pablo a los Corintios. Ustedes eso lo pueden ver ahí en lo que Pablo dice. Pablo dice, lo que ellos les están hablando a ustedes es de condenación. Yo vengo con un juicio que se le hizo a Jesús en la cruz, que lo resucitaron, y ese juicio lo declara usted justo, Inocente. sin culpa, sin mancha. Así es. Entonces Pablo, prueben lo que dicen ellos con lo que yo estoy diciendo. Pruébenlo, le dice Pablo. Porque si ustedes no han pasado esto, en otras palabras, hermano, Pablo está diciendo, mejor ni me escuchen. Porque lo están tirando al cajón de la basura. Y Pablo esa es la reprimenda que les da a ellos, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando hablamos de este justo juicio de Dios, es para cada uno de nosotros, que entendamos que en Cristo se ejecutó un juicio. Por lo tanto, en usted se ejecutó un juicio. Y ese juicio nosotros le venimos a dar.
La declaratoria que hicieron, justos, perfectos, sin mancha. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo, presentar a todo hombre perfecto. A todo hombre perfecto, porque se ejecutó un juicio, hermanos. Así es. Lo que hablábamos el otro día, si usted se puede escuchar a los apóstoles, usted va a escuchar que hay un juicio que lo está esperando, como una ametralladora o como un león que está esperando que usted se muera para hacer el juicio. Esos son falsos apóstoles. Son falsos apóstoles, hermanos. Ese juicio Cristo lo cortó. ¿Sabe qué le pasó a todos esos juicios? Que eran poderosos. Lo que le pasó a Goliat. David vino y le cortó la cabeza, hermanos. Así es. Ese poder quedó sin cabeza. Quedó sin cabeza, hermanos. Y eso fue lo que Cristo hizo, hermanos. Desarmó a las potestades, desarmó a todos, porque era aquí en la mente. En la mente, quitó eso, el juicio que esa gente transmite. Ahora hablábamos en Tesalonicenses, cuando la iglesia comienza a predicar esto, hermanos, lo devoramos. Devoramos todas esas enseñanzas, matamos todas esas enseñanzas, desarmamos al inicuo. Así es. Todo hombre que predica esa palabra es anticristo. ¿Cuál palabra? La palabra de condenación, hermanos. Así que, hermanos, yo quería, antes de eso, vean, la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo. El derecho civil en el mundo comenzó con los romanos. Ahí estaba el derecho civil, donde habla de que si le quitan a usted tiene derecho a reclamar, que si la mujer se acostó con aquel, ¿qué derecho? Ese es el derecho civil. Y Pablo en Roma les habla en términos que ellos mismos hicieron. Y vamos, hermanos, a Romanos 7:1 para ver eso, como Pablo les habla. Porque, hermanos, vamos a ir acomodando las cositas de acuerdo a lo que está escrito. Pablo aquí, cuando le dice a los romanos: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿cuál ley? No era la ley de los judíos. No era la ley de los judíos, hermanos. Esto tiene que quedar muy claro. Eran leyes. Eran leyes civiles. Les dice: ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona esté viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio, ¿verdad que está hablando de una ley civil? Las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente, les dice Pablo. Así, con este ejemplo que está vigente, que hay una ley que dice esto, dice Pablo: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Trae la analogía, la ley humana con Cristo. Si la gente le obedecía a la ley humana, mucho más con la de Cristo, dice. Y ahora ustedes murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Así es. Ya no hay, hermanos, ya la ley, ahora sí. Aquí está hablando, hermanos, aquí está hablando de la ley de los 10 mandamientos. La ley de Moisés. Eso. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo. Ahora sí, vean lo que es más claro. El antiguo modo era bajo la ley de Moisés, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Antes estábamos presos, hermanos. Pero Cristo vino y le hicieron un juicio. Y en ese juicio salió victorioso. Y nosotros salimos victoriosos, hermanos. Por eso Pablo dice
Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo. ¿Por qué? Porque como decía la ley civil, ya morimos a esa ley, hermanos. Eso es así. Entonces, hermanos, Pablo hablaba de esa forma. ¿Qué es, hermanos? Lo que se predica ahora en todas las iglesias evangélicas protestantes, toda esa iglesia del sistema. Hablábamos el otro día, hermanos, porque hay que hablar de esto. Eso, hermanos, eso es un anacronismo. ¿Qué es anacronismo? Porque muchas veces nos hablan así, hermanos, y tenemos que entender qué es esto. Anacronismo es error de época. Es un error de época. Vienen y le dicen a usted que usted un día se va a presentar delante del trono blanco. No, eso ya dejó de ser, hermanos. Eso ya dejó de ser. Entonces usan esas palabras bonitas. Usted se mete a internet y usted las oye. Esas palabras bonitas, hermanos. Ahí usted dice, uy, sí, como impresionan. Ese léxico. Oiga, ese hombre sí sabe. Ese hombre sabe lo que... Y le dicen a los hijos, yo siempre insisto, le dicen a los hijos, es que ese hombre sí sabe. ¿Sabe lo que habla? No, hermano, saber es cuando usted se mete a pesar el evangelio del apóstol Pablo. Claro. Y ahí viene la obra del Espíritu Santo y comienza a indicarle. Eso sí es pesado, porque ahí no hay engaño. Entonces, hermanos, nosotros presentamos una gramática, hermanos. ¿Qué es gramática? Un desglose de todos los hechos que ocurrieron sabiamente, hermanos, por medio de la gracia. Nosotros no estamos usando aquí una gramática falsa. No estamos diciendo que Cristo lo perdonó y estamos más tarde diciendo que si usted se tira de rodillas, hermano, Dios le perdona. No. Es una vez y para siempre. Sí, Señor. Vean, hermanos, toda esa gente ustedes lo pueden ver. Pablo lo decía, yo no soy como esos. Pablo decía, es que Pablo tenía que hacer una diferencia. Claro. Hermanos, todos esos ególatras que están ahí afuera, ¿qué es ser ególatra? Ególatra es, hermano, es amarse a sí mismo. Ustedes los oyen exhibiendo su jet. Ustedes tenemos una iglesia que vale $5 millones y yo soy el pastor representante. Yo soy la máxima autoridad. Hermanos, esos son ególatras. Y otra cosa, y no permiten que nadie les diga la verdad, porque es una ofensa para ellos. Y nosotros lo hemos probado. Cuando nosotros le decimos cuando yo manejaba taxi, se montaba un pastor y comenzábamos a hablar, y yo le decía, usted se considera perfecto, porque a usted en la cruz con una sola ofrenda lo hicieron perfecto. Bueno, varón, permítame explicarle. No permiten, ellos no permiten. Y yo siempre les decía, ¿pero qué me voy a explicar si dice que con una sola ofrenda? ¿Hay alguna explicación más de eso? No, es que saben que es como ustedes. Un día me dijo un hombre, es que como usted es taxista, usted no entiende. Así me dijo. Hermano, no le contesté, ¿sabe por qué? Porque nosotros no nos han puesto para humillar a nadie. Pero tenemos armas con que hacerlo, hermanos. Claro. Pero nosotros ya no conocemos las cosas así, hermanos. Yo le hubiera dicho ¿Ah? a lo oído. No, hermanos, claro que sí. Pero ¿sabe qué es? Hay que tener misericordia porque no conocen. Yes. Porque no conocen, hermanos. Vean, hermanos, Cristo vino a romper todos esos estereotipos del pasar adelante, hermanos, de perdón de pecados, de arrepiéntase. Ungir con aceite. Todo eso, hermano, esos estereotipos, Cristo vino y los terminó. Por eso, cuando Él dijo consumado es que esto es muy pesado, hermanos. Claro. Esa palabrita pequeña, consumado es. Les decimos a todos los pastores del mundo, escudriñen, si Dios se lo permite, ¿qué quiere decir consumado es? Para que dejen de decir mentiras, claro. si Dios se los permite, hermanos. Vean, hermanos, todo este tipo de cosas que enseñan ahí afuera, ahí, hermanos, ¿sabe por qué? ¿Y por qué la gente se los cree? Porque la gente no entiende lo que es el evangelio. Pero hoy predicamos para que la gente entienda. Así es. Hoy predicamos. Hermanos, cuando a ustedes les hablan del Antiguo Testamento, les traen, hermanos, lo mismo
de siempre, lo que dijimos al principio, ese anacronismo. Entonces, como aquel hombre en el Antiguo Testamento hizo, como decía nuestro hermano pastor, ungió con aceite, hoy tenemos que hacerlo. Eso es falso, eso se acabó. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que todas las cosas Pasaron. fueron hechas nuevas, pasaron, y aquí comienza una etapa nueva, hermanos. Sí, sí. Como una casa, hermanos. Usted tiene una casa y usted quiere que se la haga nueva. Y viene el maestro de obras y le dice, es que podemos salvar el cimiento, podemos salvar la cerámica, o podemos salvar la cocina. Y usted le dice, no, yo le estoy pagando a usted para que usted lo haga nuevo. No quiero cosas viejas, que no quede nada. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Pagó para que todo fuera nuevo, hermanos. Y eso es lo que vivimos nosotros. No vivimos en religión, no vivimos haciendo ofrendas, hermanos. No vivimos en eso. Haciendo parches. No, hermano. La casa me la hacen nueva. Y eso fue lo que papá hizo. Pero el anacronismo de este sistema vulgar que hay, porque esa es la palabra. Corrupto. Sí, hermanos, corrupto. Ese sistema que hay, hermano, le dicen, no, es que vamos a economizarnos unos 3 millones. Déjeme del piso. Y un poco de levadura leuda toda la casa. Si esa casa no la destruyeran, en total, esa casa no es nueva. Esa casa tiene parches. Cristo no tiene parches. Lo hizo nuevo en la cruz. Eso es. Eso fue, hermanos. Hablábamos ahora, ore mucho para que la fe aumente. Porque Jesús dijo que nunca había encontrado tanta fe. Ayuda a mi incredulidad, aumenta nuestra fe, le decían los apóstoles, los que después se le vinieron encima a Pablo. Estoy hablando de los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús, Sí, Señor. para que les quede bien claro, hermanos. Y el primero. Estoy hablando de esos 12 apóstoles, hermanos, que a Pablo lo perseguían, hermanos. Porque es que la gente cuando habla de Pablo piensa que Pablo andaba en un Ferrari último modelo por las calles en Jerusalén, y que Pablo esto, y que Pablo les decía que sí, que estaban justos y punto, y se iba, y Pablo se la tiraba riquísimo. No, hermanos, Pablo era un hombre trabajador. Pablo dice que él mantenía a los que les predicaba la buena noticia. Dice Pablo, yo les doy plata para que coman, porque había unos que no podían trabajar, hermanos. Chingo de apóstol, seguro que no tenía credenciales para hablar de esto. Dice Pablo, yo nunca esperé que me echaran a mí plata en la bolsa para predicar esto. No. Pablo decía, con lo que yo conozco, estoy más que pago. Me sacaron de la incredulidad, me sacaron de una ley, de un martirio, dice Pablo. De un fanatismo. Claro que sí, hermanos. Entonces, hermanos, le dicen a la gente eso. Ore bastante para que esa fe, para que esa fe crezca. Hoy le decimos a todo el mundo, hoy, sin que usted pague nada, sin que usted deposite nada, sin que usted se tire de rodillas, usted está oyendo y su fe está creciendo, porque la fe viene por el oír, y el oír de la buena noticia del Evangelio. Así es. Eso es así. No crece de otra forma, porque su carne crece en el conocimiento de ¿qué? De la ley, del miedo. Que aquí, que allá. Y cuando usted oye un pastor, a usted no vino el domingo, cuidado, y a usted entra en miedo. No, hermanos. Esta fe crece por el poder de lo que se hizo en la cruz. Y juntamente con Él resucitamos y nos dieron el don de la fe para crecer. Y cuando usted oye que Cristo con una sola ofrenda lo hizo perfecto, comienza el desarrollo, hermanos. Así es. Eso es como arrimarle una candela prendida a un poco de gasolina, hacer la explosión. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Es una explosión, hermano, cuando sale la santidad que hay en nosotros y que nosotros no conocíamos, pero que ahora ha sido manifestada, hermano. Amén.
Voy a tomar un poquito de agua, hermanos. Vamos a Romanos, a Mateo 1:20. Vamos a Mateo 1:20, hermanos, para ver si esto es cierto. A ver si le creo. Sí, para ver si ahí. 1:20. Dice: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José. José, cuando se dio cuenta que María estaba embarazada, quería abandonarla. Pero dice: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús. El que está hablando aquí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por si alguien cree que es que yo me lo inventé, por si alguien cree que yo se lo escuché a alguien. No, aquí es Dios hablando, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, le hará un juicio y lo sacará. Avante. Ahora le preguntamos a todo el mundo, si dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados, si usted cree que nos ve, si usted cree que es cierto que la Virgen tuvo un hijo que fue engendrado por el Espíritu Santo y que salvará a los judíos y a los gentiles de pecado y de sus pecados también, eso es, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz. Le hizo un juicio, hermanos. Hizo un juicio allí en la cruz. Y Él presentó a todo hombre, como dice Colosenses, perfecto en Él mismo, en Cristo. Así es. No lo presentó perfecto en Pedro, no lo presentó perfecto en Pablo, no lo presentó perfecto en cualquier pastorcillo de esos, como los llamo, hermanos. No, fue en Cristo. Y respete, porque fue en Cristo. Amén. Hoy le decimos a la iglesia protestante, a la iglesia evangélica de este país y católicos y todo lo que se opone contra lo que se llama Dios, respeten, porque el que murió fue Cristo, no fue usted, no fue su vana palabrería. Amén. Sí, Hoy decimos esto con autoridad, hermanos. ¿Por qué? Porque la autoridad que nosotros recibimos fue transmitida de Dios a Pablo y de Pablo a nosotros, hermanos. sí, Señor. Y reconocemos esa autoridad. ¿Reconoce usted esa autoridad? ¿Damos por sentado que Él salvó o no salvó? Salvó. ¿Ah? Así es. Romanos 8:1. Romanos 8:1, hermanos. Ahora, lo que queremos decir es que si Él salvó, hermanos, que si Él salvó, entonces, si entendemos que Él salvó, estamos completos, seguros, entonces, oiga lo que dice: por lo tanto, si usted da por sentado, dice Pablo, si usted da por sentado que de veras la Virgen tuvo un niño, nació, creció, fue a la cruz, perdonó a todo el mundo, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. De Adán, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa, género carne, es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo, el que tuvo María. El que dicen que tuvo María y que nosotros decimos que es cierto que lo tuvo, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Hoy le preguntamos al mundo: ¿tiene el pecado poder sobre usted? Ninguno. Eso es lo que habla la iglesia de Cristo, hermanos. Ustedes pueden pesar lo que hablamos, ustedes pueden pesar la autoridad que tenemos, que se nos dio.
Muchas veces lo hablamos. Una de las atribuciones para ser siervo de Cristo es que el que se para aquí adelante no recibe un 5. Eso dice Pablo. Aquí no recibe un 5. ¿Cómo vamos a estar recibiendo nosotros el dinero de los santos por hablar esta verdad? Hermanos, sería contraproducente. Pero afuera sí lo hablan. ¿Sabe por qué? Porque quieren vivir de sus bolsillos, hermanos. Nosotros no hacemos eso porque se nos dio un ministerio de santidad, hermanos. No de adulación, no de meterle las manos a la bolsa. Esto es por gracia, santos. Así es. Hoy le transmitimos a todo el mundo que esto es por gracia. Usted fue salvo por gracia, hermanos. Y dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Seguimos al Espíritu. Seguimos lo que nos dicta, hermanos, el don de la fe. Lo que nos dice el don de la fe en nuestra mente, hermanos, somos controlados por eso. Ya no andamos en la carne, ya no andamos viendo si el pastor anda de vestido entero o anda de corbata. Aquí no andamos en eso. No andamos fijándonos a ver si el hermano viene en último modelo o no viene. Lo que nos interesa es el conocimiento, dejar metido ese conocimiento en vuestro ser espiritual, hermano. Amén, así es. Eso es lo que nos interesa. Dice, hermanos, vea, dice el 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Cómo es que se permite, hermanos, que la naturaleza pecaminosa controle? Por todo lo que venimos hablando, por todo lo que los hermanos hablan, controlados por esa gente de afuera, hermanos. Esos poderes que le dicen a usted una serie, un sinfín de requisitos para entrar a la vida eterna, hermanos. No dejen que eso los controle. Ya ustedes no pertenecen a eso. Ustedes no están comprometidos a estar aportando nada. Ustedes son salvos por gracia. Dios los eligió mediante Jesucristo. Y Jesucristo no está esperando que usted le dé recompensa, hermanos. Así es. No es que, hermanos, ¿cómo se sintió el Señor cuando sabía que volvía a ver y veía las ovejas? Y dice que las veía como que no había pastor. Mundo, hoy sí hay pastor y se llama Jesucristo. Amén. Hoy sí hay, les insistimos. No se dejen llevar por ese montón de palabrería hueca de que el diablo ni siquiera saben qué es eso. Y dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Hermanos, yo tengo un hijo según la carne que no creía en Dios. Decía él, es el hijo, hermanos, que yo les comento, que me lleva, que me trae todo eso, que Dios lo usa, hermanos. Y ayer me dijo, papá, Gloria a Dios. hermanos, ayer me dijo, papá, yo creo que todo está ordenado por Dios. Y comencé a hablarle. Gracias, mi amor. Comencé a hablarle y comenzó a fluir. Dios decidió que entendiera. Y me dice, papá, yo sé que todo tiene su tiempo. No se lo reveló carne ni sangre. Después de decir que esto y que el otro. ¿Y sabe por qué ocurrió eso, santos? Porque fui un evangélico, fui un engañado, y eso le metí cuando estaba pequeñito. Y cuando tuvo altura, cuando tuvo mayoría de edad, se dio cuenta que todo eso era un engaño. Y pasaron muchos años hasta que Cristo ayer le dijo, yo soy el que manda. Amén. Gloria a Dios. Ay, hermanos, por eso predicamos en contra de toda esa jerarquía que hay afuera engañosa, porque sabemos el daño. Pablo dice
Pablo dice que distorsionan las familias enteras. Y hoy yo no puedo decir que eso es cierto, hermanos. Distorsionan las familias enteras. Claro. Pero cuando mi hijo me regaló un billar y estábamos ahí y paró un momento y dice, papá, yo quería decirle una cosa. Y se quedó así y me dice, yo creo que todo está ordenado por Dios. El Dios que él no creía, hermanos, pero que se le reveló, se le manifestó. Qué lindo, hermanos. Hoy ese es el Dios que le predicamos al mundo, hermanos. El que abre el entendimiento, el que lo salvó, hermanos. Lo salvó de vida eterna y ahora lo está salvando de conocimiento para que usted disfrute una vida, hermanos. Por eso Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, porque ese viejo hombre no tiene ningún poder sobre ustedes. Le quitaron el poder, le hicieron un juicio, se presentaron los dos y ganó la verdad. Y la mentira fue destruida. Usted no tiene que andar en esta mentira. Santos, ustedes no tienen que andar en el engaño. Ya esto fue destruido. Dice Hebreos 2:14 que fue destruido. Y cuando dice que fue destruido, lo dice papá. No lo dice el zapatero ni el taxista de la esquina, hermanos. Vea, hermanos, segunda de Timoteo 1:8. Hermanos, todo esto es relacionado cuando hablamos al principio del juicio que se le hizo a Jesús. Y Jesús salió victorioso y nos entregó un documento por medio del apóstol Pablo, donde nos dice que estamos completos y perfectos. Ese fue, por tanto, ese fue el resultado de ese juicio. Amén, así es. Según de Timoteo 1:8, hermanos. Y hermanos, cuando a la gente le dicen que hay que hacer algo, están mintiendo, hermanos. Vea por qué. Vea, hermanos, 1:8 dice: nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Ahora, hermanos, vamos a aclarar eso. ¿Hay alguno en el mundo que pueda decir que cumple la ley? Porque si hay uno, le quitó el puesto a Jesús. No. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores. Ahora, ¿hay alguien que diga que antes de la cruz no tenía pecado? Para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. Dice, hermanos, disculpen, segunda Timoteo es. Sí. Segunda Timoteo. Vamos a 1:8, sí. Ok, ahora sí. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Está hablando Pablo. Sí. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Pero esta vida santa, hermano, no es con sacrificio, es con conocimiento que se tiene que vivir. Es con conocimiento que se tiene que vivir. Y ese conocimiento solamente la da la iglesia de Jesucristo. Aquí no hay exigencias, aquí no hay nada. ¿Por qué lo digo? Porque sigue hablando. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús. Sí. Ya se hizo evidente. Le preguntamos a todo el mundo, ¿a usted se le ha hecho evidente? ¿A usted se le ha hecho evidente? Dice, mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, destruyó el poder de la muerte
e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Así es. Es el único, hermanos. Nada más. Es el único. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que esta iglesia, lo hemos dicho muchas veces, ustedes santos que nos ven, la levanta Dios para este mensaje, hermanos, porque ya es el fin de los tiempos y tienen que oír la buena palabra, hermanos, porque a mí no me pueden decir, hermanos, hoy, usted que nos ve, hermano, usted que va a una iglesia que se congregan 3,000 o 4,000 hoy en el mundo, dígame una cosa, santo, usted sale del culto y llega a la casa, cuidadito si no más cargado de lo que llegó. Pondere, póngalo con la predicación de la iglesia de Jesucristo, a ver cuál le da fruto del verdadero, cuál lo declara usted, como dice Pablo, que se lo transmitieron a él en revelación, santo, bendecido. Allá afuera, hermanos, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Y eso es cierto. Sí, Señor. Dice Tito 3:3, hermanos. Tito 3:3. Dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Hoy dice Pablo que toda esa iglesia es esclava de estas cosas, hermano. Dice que es esclava porque, hermanos, cuando conocemos lo que es una religión, cuando se congregan están queditos, pero en la calle pegan el grito porque no les dan vida, hermanos. ¿Qué es el conocimiento? No es que la ley produce ira. Uy, qué miedo. Uy, no hay que ver pornografía. Y apenas llegan a la casa, ponen pornografía. Y apenas llegan a la casa, revientan a sus hijos. Y apenas llegan al trabajo, eso es lo que hacen, hermanos. Andan de mal genio. Pero cuando vengan a Cristo, les va a dar más. Porque Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y si usted va a una iglesia y usted no tiene paz, ¿qué es lo que está recibiendo? Cristo vino para que tuviéramos paz. Paz en el trabajo, dominio de lo que hay en la carne, dominio total, hermanos. Claro. ¿Ah? Ya no andamos fingiéndole a nadie, hermanos. Andamos como lo que somos, santos intachables. Eso es una demostración de que somos siervos de Dios. Así es. Eso dice el apóstol Pablo. Amén. Así es. Ahora dice: cuando dice el 3:4, sin embargo, dice Pablo, eso éramos. Sin embargo, dice Pablo, pero ya pasó. Sí. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, cuando dio a conocer su juicio sobre todas estas cosas, nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos. Dice aquí que por su gracia nos hizo justos, sin que usted tenga que hacer nada. Porque es que le dicen: sí, Dios lo salvó, pero usted tiene que hacer. Usted tiene, oye, hermano, le dicen: es que usted tiene que creer. Si la Biblia dice que hasta el creer me fue dado, no es que yo estaba muerto, hermanos. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Por el conocimiento del mal que había en este cuerpo, me tenía muerto. A mi hombre espiritual me tenía muerto. Pero dice aquí: por su gracia nos hizo justos a sus ojos y nos dio
la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. La seguridad. Así es. Aquí no es que si usted se la juega, que si usted ayuna 2 veces a la semana. No, aquí es seguridad, porque ya lo declararon justo. ¿Y cómo a un justo se le va a estar pidiendo que haga tal cosa, hermanos? No se le puede pedir a un justo, porque entonces ya no estaría completo. Y a mí el Evangelio me dice que yo estoy completo en Cristo. Así es. Vean la severidad en el 8. ¿Ah? Sí, dice el 8. Dice, esta declaración es digna de confianza. Ay, Padre. ¿Es digna de qué? De confianza. Hermano. Hermano, mire, cuando uno le dice a alguien, es que este hombre es digno de confianza, hermano, es porque hay que conocerlo muy bien. Es verdad. Ahí sí es cierto, hermanos. Como le dijo Jesús a Natanael, he aquí un verdadero israelita. Pero Jesús sabía que había dentro de él y le dijo, este es un verdadero. Ahora, cuando aquí dice esta declaración es digna de confianza, es lo mismo que Jesús hizo con Natanael, hermanos. Y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linaje, espirituales, sobre riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Aquí la gracia de Dios dice que se retire de eso. Cuando usted oiga a un predicador hablando de ley, quítese, retírese, no lo oiga. Le va a podrir su oído. Claro. Lo contamina. Claro. Juan 12:30. Juan 12:30, santos. Juan 12:30. Venimos hablando de un juicio que ya se ejecutó, se dio su dictamen, nos declararon santos. 12:30. Dice de la siguiente manera. Entonces Jesús les dijo, estaba Jesús con los discípulos y habló Dios. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aquí hay dos cosas. Aquí dijo, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Está hablando 2021 años atrás. Fue a la cruz. ¿Lo juzgó o no lo juzgó? ¿Juzgó o no juzgó? Juzgó. Se hizo el juicio. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, estaba diciendo que a ese se le iba a hacer el juicio y iba a ser perdedor. Satanás, hermanos. Y fue perdedor, hermanos. Así es. Dice, quien gobierna este mundo será expulsado. Hermanos, cuando en un partido de fútbol hay 11 jugadores y el árbitro viene y expulsa a uno, ya ese no puede volver a entrar a ese partido. Es como si no existiera en ese partido. Y en este mundo fue expulsado Satanás. No existe, hermanos. Así es. Dejó de ser, ya no juega ningún papel. Pero esos predicadores se lo ponen día con día a los santos que Dios justificó, se los pone de frente, hermanos. Estamos en el segundo tiempo. Está fuera. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Fue expulsado, ya no juega. Sí, Señor. Dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Hoy esta iglesia dice que nos atrajo. Amén. Somos de Él, estamos en Él. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Estamos completos. Bendecidos. Estamos viviendo vida eterna. Preguntamos, ¿usted qué nos ve? ¿Usted vive esa vida? Es que esto se hizo para usted, santo. Es que a usted no se lo habían dicho. Ya no tiene que esperar. Hermano, hace 60 años, tenía yo 10 años en este cuerpo, cuando decían, es que estamos de temporal,
¿Se acuerdan? Los que tienen la edad como la mía. Es que estamos en un temporal. Y resulta que ese temporal ya estaba pasando en otro lado, hermanos, desde que comenzó. Porque la noticia duraba como 15 días en venir. Hoy le queremos decir al mundo, el temporal, la injusticia, todo lo que Adán hizo allá y aquí fue sanado, hermanos. Amén, así es. Cristo quitó todo ese temporal de acusaciones. Hoy les queremos decir esto. No espere noticias, hermano. Ya no espere noticias, ya está, hermanos. Por eso se llama la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Así es. Vamos, hermanos, a Colosenses 1:25. Hermanos, si Dios lo permite, dentro de unos días vamos a hablar, si nuestro hermano pastor nos lo permite, vamos a hablar de la apostasía, hermanos. Porque esto, hermanos, esto de la apostasía, a la gente la tiene muerta, hermanos. Colosenses 1:25. 1:25 dice: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones. Este mensaje se mantuvo en secreto, ¿a quién? A la iglesia, a los que le llevan. Vea, hermanos, se mantuvo en secreto. Vamos a comenzar desde el principio. Abraham, a Jacob, ese vino, hermanos, a todos esos profetas, se mantuvo en secreto, oculto, no lo conocían. Dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, hermanos. Lo que ocurrió en la cruz no fue para allá, hermanos, es para hoy, para que usted lo disfrute, hermanos. Amén. Y dice, los gentiles, y el secreto para ustedes, los gentiles, y el secreto es, ¿cuál es el secreto que está oculto? El secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso le da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, que es lo que nosotros hablamos. Por lo mismo advertimos, hablamos a otros de Cristo. Y a todos, y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos, porque Dios nos dio una sabiduría para presentarlos perfectos. Así es. En su relación con Cristo, eso es por eso es que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Hoy esta iglesia actúa dentro de un poder que es el de Cristo, hermano, y por eso hablamos de esa forma. ¿Ya estamos, hermano? Ya, ok. Nada más quería, el último, hermanos, Hebreos 13:5. Así es, así es. Hebreos 13:5, hermanos, rapidito para no. Vea, hermanos, vea lo que dice. Porque, hermanos, la gente nos dice que es que predicamos algo diferente. No, es que predicamos el evangelio que estaba oculto, que usted no lo conocía, y para usted es sorpresa esto. Vea lo que dice, hermanos. Vamos a ver. 13:5. Dice, en el 8 hablamos, hermanos. Número 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que ya no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. ¿Cuáles ideas nuevas y extrañas, hermano? Ustedes son que se quitan el saco y tiran el sacazo. Tiran el sacazo. Soplan y cae todo el mundo para atrás. Esas son ideas extrañas, hermano. Dice, su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. Nuestra fortaleza proviene de la gracia de Dios. No dependen de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo, del cual esos pastores de allá afuera, tipo de los sacerdotes antiguos, no tienen derecho a comer. Usted sí tiene derecho a comer, hermanos.
Esta es la palabra de vida, perfecto, santificado. Un saludo a todos los santos en el mundo, bendecidos con toda bendición. Amén.